Yo no niego el cambio climático. Basta con mirar la cordillera como si fuera una torta. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Reitero, la correntada es realmente intensa. Esta inundación es histórica. Difícilmente se repita alguna situación similar en el futuro. Prácticamente todas las calles de la ciudad quedaron tapadas por el agua. Mencionaste el tema de la historia y todavía está fresco, tristemente, ¿no, Agustín? Lo que había pasado en diciembre de 2023, en aquella oportunidad con un saldo trágico allí en Bahía Blanca. Muy probablemente también por eso tan activos, ¿no?, los protocolos de seguridad que anoche decían extremo cuidado por el alerta naranja que tenían para hoy. Sí, aquella tragedia del 23 nos marcó a los bahienses para toda la vida. Yo no soy bombero, soy un vecino que vivo acá en la costa de Punta Lara y la verdad que estamos haciendo un trabajo que no conocíamos nosotros. Hay fuego de vuelta, hacia el fondo hay humo, eso es fuego, se está agarrando el fuego. El 15 de enero de 1999, un buque de hidrocarburos de la empresa Shell y un portacontenedores chocaron cerca de las costas de Magdalena y derramaron más de 5 millones de litros de petróleo que durante los días siguientes fueron llegando a las orillas del río, contaminando 20 kilómetros de costas e ingresando incluso tierra adentro. De un lado nos hablan de la cordillera como si fuera una torta. Del otro usan términos como wokismo o siniestro ecologismo radical. Pero en ninguno de estos casos se pone en primer plano la necesidad de una vida digna en un ambiente sano. Mientras tanto, vemos sistemáticamente las consecuencias ambientales de un modelo productivo que está depredando todo. Y muchas veces, para entrar en razón, para lograr que algo de esto nos haga clic en la cabeza, necesitamos que intervenga el arte, que nos sopapee, que nos interpele, que nos mueva una fibra. En esta serie documental de Pulso Noticias queremos hablar sobre el activismo cultural o artístico que forma parte de las luchas ambientales y en defensa de los bienes comunes. En esta serie vas a ver un conjunto de experiencias culturales situadas en esta región. A orillas del Río de la Plata. Un conjunto de maneras de habitar el arte como territorio. Esta serie es un mapa, pero también es una pregunta. ¿Qué puede el arte en un mundo en llamas? Pero para empezar, queríamos poner en contexto a estas experiencias de las que vamos a hablar. Por eso, en este primer capítulo, hablamos con Magdalena Pérez Balbi. Ella es docente de la Facultad de Arte. Y con su testimonio vamos a reconstruir esa trama que fue vinculando a lo largo de los años al activismo cultural y las luchas sociales en nuestra región. Esto nos permitirá encontrar algunas claves para adentrarnos en las experiencias de las que hablaremos en los siguientes capítulos. Y como pregunta para empezar, vamos con una bien básica. ¿Todo arte es político? Son siempre dos términos que están como en tensión. Yo soy partidaria, digamos, de pensar que toda producción artística es una acción política, incluso en aquellas obras o producciones que se definen como apolíticas, ¿no? O que entienden que el arte es una expresión individual con ciertas características formales o de ciertos lenguajes y que eso no implicaría un posicionamiento político. Pero hasta la obra más apolítica está reproduciendo o reafirmando o intencionando una política del campo artístico. En esta región que se suele denominar Gran La Plata, el activismo artístico y la militancia social han tenido múltiples cruces y vinculaciones. Del diálogo entre colectivos culturales y las luchas universitarias, las organizaciones sociales y las de derechos humanos,
surgió una trama de acciones y confluencias que dejaron huella. de los scratches a genocidas, a las intervenciones que revitalizaron los barrios alejados del centro. El arte continuó siendo una manera de ocupar y transformar el espacio público. Pero ¿cómo fue ese camino? ¿Cuál es la genealogía regional de esa trama que conecta arte y activismo en nuestra región? Yo ponía como ejemplo que, digamos, por ejemplo, las movilizaciones ruidosas en nuestro país son parte de la mística de la política en el espacio público, digamos, desde el bombo peronista a cualquier otra forma de expresión en la movilización, ¿no? Y esa idea además de movilización festiva que es propio de, sobre todo de las movilizaciones de las agrupaciones de los 90 en adelante, ¿no? Entonces, eso implica que haya una tradición de la militancia o de la organización política que va a influir en el tipo de, voy a decirlo entre comillas, producciones o acciones, intervenciones que se hagan para la movilización. Digamos, hay una retroalimentación. Todas las intervenciones y acciones de activismo artístico se sirven tanto de las genealogías propias del arte, los artistas, las vanguardias, las rupturas, los debates artísticos, como también de las genealogías y de las prácticas de la militancia y del activismo. Entonces ahí hay dos tradiciones, ¿no? Como dos ríos que confluyen y que se retroalimentan. A ver, para no explicar mucho de cada artista, pero también ahí hay otra cosa que es, por ejemplo, Edgardo Antonio Vigo produce desde los 50 y produce desde previo a la dictadura y durante la dictadura, y va buscando formas de denunciar o de comunicar lo que estaba sucediendo desde herramientas del arte experimental, que circulan por circuitos, digamos, marginales del campo artístico. Pero a la vez también introduce un montón de tendencias y de movimientos, como es la poesía experimental en nuestro país, que van a ser disruptivos respecto de lo que es considerado obra, ¿no? El concepto de obra. Graciela Gutiérrez Marc trabaja con él, Luis Pasos también. Luis Pasos formó parte de Escombros, se dedicó a la poesía visual, experimental, performática. Entonces ahí son tres ejemplos para ver cómo lo político no siempre es lo que sucede en la movilización o lo que sucede por fuera del arte, sino que es, hay que pensarlo de una manera como muy porosa. A mí me parece que uno de los casos más importantes es el de Hijos La Plata, con los scratches, digamos que es una herramienta de acción política que tiene un fuerte despliegue expresivo y que se comparte con otras regionales, no es que es un invento platense o de la regional local, pero en cada regional tiene sus características. Y de hecho en La Plata tiene características que tienen que ver con la propia organización, con las trayectorias biográficas de quienes integraban inicialmente y quienes han integrado la organización. Entonces el despliegue expresivo tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que sabía hacer cada uno de los militantes. Ese es uno de los casos más paradigmáticos, porque además de ahí se puede desprender lo que después sucede no solo en los scratches, sino en las marchas del 24 de marzo, o sea, del 23 en La Plata. Incluso ahí lo podemos extender a toda la producción artística, gráfica, expresiva en torno a la segunda desaparición de Jorge Julián. Ese entonces es uno de los casos más importantes. 2.905 días, 8 horas, 25 minutos, 10 segundos, otro segundo más en julio. Pero después también hay otros casos u otros ejemplos que son, podemos decir, como más silenciosos o más, yo les digo como capilares, no subterráneos, pero capilares, digamos que tienen otra temporalidad, como ha sido por ejemplo el caso del grupo La Grieta, que incluso con un trabajo territorial ya en los 2000 con el galpón de encomiendas y equipajes, pero que ha trabajado la relación del arte y lo político desde realización de de charlas, de conversatorios, de publicaciones, y después también con la muestra ambulante, a pensar cómo las prácticas artísticas y las obras, ahí sí, las obras, aparecen en espacios como puede ser el barrio de Meridiano Quinto y no en los espacios institucionales del arte. Después diría que hay otro gran salto que tiene que ver con la digitalización,
también avanzados los 2000, la posibilidad de acceder a cámaras digitales y después a registros y después a no solo los registros, sino a esa circulación online. Y ahí voy a volver como una cosa muy platense o muy local, podemos decir, que, por ejemplo, eso ha llevado a que colectivos como Luli pensaran para la movilización por la segunda desaparición de Jorge Julio López la posibilidad de hacer un juego en Facebook. En nuestra región, los conflictos y problemas ambientales están presentes desde hace décadas. El polo petroquímico, las consecuencias de la especulación inmobiliaria, la gentrificación, las inundaciones, el SEAMSE, la deforestación, la ocupación de humedales, entre otros ejemplos. Cada avance sobre el territorio deja una marca y el arte muchas veces la hace visible. Para mí hay un claro clima de época que empieza, no sé, puedo decir los últimos 10 años, pero quizás le estoy errando, en el que los recursos comunes, lo ambiental o lo medioambiental, empieza a ponerse en agenda, ¿no? Entonces, de repente, una movilización por la ley de humedales hace confluir no solo a los especialistas en ese tema o las organizaciones que están en el territorio o las organizaciones del Delta, sino que empieza a generar como una sinergia con otros colectivos o con otras personas, digamos, por ahí individuales, no colectivos, más o menos organizadas, que quizás hace un tiempo no estaban mirando esa problemática o entendían o no lo veían como algo que los interpelaba, ¿no? Pienso en los casos que más conozco, en La Plástica, en Casa Río, que se están pensando no en Berisso, Ensenada, La Plata, sino como parte de la cuenca, en una bioregión. O lo mismo, bueno, comentaba el caso de vecinas del Arroyo al Pescado, ¿no? También pensándose, no solo es afuera de La Plata, sino que está pensado en los afluentes y los arroyos que van hacia el río, ¿no? En las problemáticas de gentrificación que no son exclusivas de La Plata, pero que a la vez tensionan o están discutiendo todo el tiempo con el municipio de La Plata y cuáles son las políticas de crecimiento urbano, ¿no? Este fue un apretado resumen introductorio de esa genealogía regional entre el arte y la militancia que nutre a las experiencias culturales que protagonizan esta serie documental y que verán en los siguientes capítulos. En todos los casos, en los que mencionó la docente y en los que verán a continuación, no hay una concepción del artista genio que interviene desde afuera o a través de obras colocadas en galerías de arte o museos. Sino que se trata de colectivos que integran una trama de vinculaciones que se construyen desde el diálogo y el intercambio, la militancia, la organización y el territorio. Ahora sí, escuchamos a las y los protagonistas. Dale play al capítulo 2 de El arte se planta.